Bueno, mi gente, vamos con la última hora en el caso del Mencho, y es que se está relacionando, ahora que el Mencho ha sido capturado y fallecido, se está hablando de todo lo que los influencers que habrían sido desvividos por el Mencho o por la organización del Mencho, ¿no? Del CJNG. Vamos a ver exactamente cuáles han sido. De hecho, de muchos de ellos hemos hablado. Estamos hablando, por ejemplo, del caso más mediático del 2025, creo que fue Valeria Márquez, y algunos más. Vamos a ir tratándolo. Primero con una nota de Milenio y luego pasamos con el Heraldo de México. La muerte de El Mencho ha causado decenas de disturbios en todo el país, especialmente en Jalisco, estado que se encuentra en alerta roja por los enfrentamientos que se desataron. Sin embargo, previo al deceso del capo, hay un rastro de cientos de muertes en donde presuntamente estarían incluidas algunas celebridades de internet que perdieron la vida en circunstancias trágicas. Mucho se habla, a voces, sobre las consecuencias que tiene el mostrarse frente a una cámara y lanzar burlas o comentarios sátiros sobre las células criminales, especialmente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los casos más famosos fue el deceso de un joven llamado El Pirata de Culiacán, quien se hizo de popularidad gracias a las redes sociales por su sentido del humor, así como los señalamientos que lanzaba sobre el presunto poderío que tenía en las calles. El punto de quiebre ocurrió en un video que parecía uno más de su repertorio. El Pirata de Culiacán lanzó un insulto directo hacia Si os fijáis, todos influencers jóvenes, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. En un video grabado bajo los efectos del alcohol, pronunció una frase directa y ofensiva contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. A mí el Mencho me pela la... La noche del 18 de... Sí, evidentemente esto es como todo. Ni eso justifica que lo maten, ni tampoco, evidentemente, él fue bastante listo aquí. Yo creo que estuvo bastante torpe. Si tú, viviendo en México, se te ocurre decir algo en contra de un cartel de México, pues te van a buscar las cosquillas. Y hombre, que no encuentren a alguien que lo ha dicho en redes que es anónimo y no da la cara, vale. Pero que lo digas tú, que con 3 preguntas ya saben por dónde te mueves, pues ya está. Fue ahí torpe. Diciembre de 2017, en un bar de Tlaquepaque, la realidad alcanzó a la ficción. El ataque no fue una advertencia, sino una ejecución en donde 15 impactos de bala terminaron con la vida de un joven que minutos antes compartía su ubicación en redes sociales, facilitando su propio destino. Pues fiaros. Si es que para colmo ya no es que más o menos todo el mundo sabe dónde viven los influencers, sino que es que en su caso en concreto manda la ubicación. ¿A quién se le ocurre? Este caso no está ligado directamente con el líder de la célula criminal, pero sí con uno de sus más allegados dentro de la estructura delictiva, es decir, Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, quien es identificado como un alto oficial del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, dicho hombre se considera por las autoridades como uno de los más cercanos al Mencho, quien fue abatido por fuerzas federales. En su momento se dijo que el RR era el principal sospechoso del asesinato de Valeria Márquez. Tras la muerte de la joven, es que dieron a conocer que Ruiz ya ha estado implicado en asesinatos de alto perfil, los cuales han ocurrido desde hace más de una década, esto incluyendo ataques contra policías, así como la muerte de una modelo venezolana e incluso un funcionario de Jalisco. La modelo mexicana Valeria Márquez fue asesinada durante una transmisión en vivo, mientras estaba en su negocio de belleza y esperaba por un regalo que le sería enviado. Sin embargo, cuando preguntaron por ella, le dispararon directamente, acabando con su vida de manera inmediata. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Marquitos Toys, perdió a su hermano Gail Castro el 28 de marzo de 2025, hace casi un año. La muerte de su familiar fue inmediatamente relacionada al crimen organizado, y es que el propio creador de contenido tuvo que cambiarse de zona para resguardar su integridad. Es que es lo que os estoy diciendo, la verdad que ser famoso, influencer o lo que sea en México, y si encima has tenido algún problema con ello, o has hecho mención a ello, o lo que sea, es complicado, encontrando cobijo en Jalisco. Ahí los usuarios señalaron que presuntamente ahora tendría el cobijo del Cártel Jalisco Nueva Generación, esto después de que se dejara ver con una gorra en donde tenía las letras NG, con un diseño similar al de la célula. Posteriormente se dijo que le dio like a un comentario en donde se le ensalzaba al capo, lo cual causó cuestionamientos sobre su postura, ya que en el pasado habría mostrado apoyo y respaldo hacia los chapitos. Desde entonces ha mantenido un perfil más discreto, pues también en la casa de sus padres habría sido víctima de vandalismo tras reportes de un domicilio en Sinaloa afectado. Lo cierto es que sigue estando en la mira tanto de las autoridades como de un listado en flyers que circuló y presuntamente pertenecía a una célula criminal. El influencer más controvertido llegó hasta un penal en el Estado de México. ¡Wow! El Fofo Márquez, ¿os acordáis que le pegaron? Ufua. Ni una cosa ni otra, también os digo, por haber golpeado a una mujer brutalmente, luego de un incidente en un estacionamiento. Pero el creador de contenido también fue relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación tiempo atrás. Y es que cerró un importante puente en Guadalajara, el Matute Remus, en donde aseguró que el dinero era la solución para todo.
Con risas, así como con sarcasmo, se mostró burlón sobre su posición de poder que su economía le proporcionaba. Lo cierto es que días después apareció una manta de amenazas, las cuales muchos aseguraron estaba dirigida a Márquez, pues en ella hacían un llamado a no burlarse del pueblo. Sin embargo, esto nunca fue confirmado. La lista de celebridades de internet que han estado ligadas al crimen organizado en México es larga, algunos por rumores, otros por alguna relación. Bueno, estos son los más recientes y los más destacados, pero son muchísimos más y estos que sean famosos. Desconocidos hay un montón de muertos que al final, bueno, no se sabe. Bueno, vamos con el Heraldo de México, que también ha querido hablar sobre este asunto de los influencers, ¿no? Y el Mencho. De Valeria Márquez a Marquitos Toys, influencers que fueron vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, no solo desató violencia en distintos puntos del país, también reabrió heridas y preguntas incómodas. ¿Qué influencers fueron vinculados directa o indirectamente con su figura? ¿Cuántas historias digitales terminaron cruzándose con el crimen organizado? Porque antes del abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ya existía un rastro de tragedias que marcaron a la generación de las redes sociales. Quizás el caso más recordado sea el de Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán, un adolescente que convirtió sus excesos en espectáculo digital, alcohol, virales y millones de vistas. Pero una transmisión cambió todo. En un video, bajo los efectos del alcohol, lanzó un insulto directo contra el Mencho. Días después fue asesinado en un bar de Tlaquepaque en diciembre de 2017. Las autoridades vincularon el ataque con aquella ofensa. El internet que lo hizo famoso también convirtió su historia en advertencia. La línea entre personaje y realidad resultó más... Sí, yo no, pero claro, él había bebido muy guay con los amigos, la música de fondo, ahí se hizo el valiente, creyendo que se iba a quedar ahí y ya está. Nada de lo que parecía. El caso de Valeria Márquez no fue ligado directamente al capo, pero sí a uno de los presuntos operadores cercanos, Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, identificado como miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. La joven modelo fue asesinada durante una transmisión en vivo dentro de su negocio en Jalisco. El crimen ocurrió frente a la cámara, en tiempo real. Tras su muerte, salieron a la los presuntos vínculos y antecedentes criminales relacionados con figuras cercanas a la organización. Su caso volvió a encender el debate sobre la exposición pública en un país atravesado por la violencia. Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Marquitos Toys, no fue víctima directa, pero su entorno sí. La muerte de su hermano en 2025 fue relacionada con el crimen organizado. Posteriormente surgieron señalamientos en redes sociales sobre presuntas simpatías o vínculos con grupos delictivos, especialmente tras aparecer con símbolos que algunos... Bueno, esto entiendo yo que sería algún tipo de ajuste de cuenta, porque él estuvo ahí también como vinculado, ¿no? Este caso es un poco distinto. Al final, si tú te vinculas, pues no vas a acabar bien, ¿no? Los usuarios asociaron con el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, su perfil público cambió. Más discreción, menos exposición. En el mundo digital, cualquier gesto... Fijaros que el vídeo que hemos visto anteriormente de Milenio, este del Heraldo de México, coinciden en eso, ¿no? Menos exposición pública, bajo perfil... puede convertirse en señalamiento. Fofo Márquez, actualmente preso por un caso distinto de agresión, también fue relacionado en su momento con advertencias que circularon tras actos polémicos, como el cierre del puente Matute-Remus en Guadalajara. Aunque nunca se confirmó una amenaza directa del cártel Jalisco Nueva Generación, su nombre apareció en conversaciones digitales que lo vinculaban con el grupo criminal. En el ecosistema de redes, rumor y realidad a veces viajan a la misma velocidad. La lista de influencers que han sido vinculados por rumores, presuntas relaciones o tragedias violentas con el crimen organizado es más amplia de lo que muchos imaginan, en un país donde la narcocultura se ha filtrado en música, moda y redes sociales. La exposición pública puede convertirse en un riesgo. La caída del Mencho no solo marca un capítulo en la historia del crimen organizado en México, también obliga a reflexionar sobre el papel de las redes sociales y la delgada línea entre viralidad y vulnerabilidad. ¿Qué opinas? ¿Crees que los... Bueno, mi gente, esto con respecto a todo este asunto del tema del Mencho, para que veáis que ahora mismo se están haciendo, pues bueno, muchas especies de documentales en los cuales, pues bueno, están dando un breve repaso por lo que ha sido estos últimos meses, con lo que ha tenido que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el Mencho y demás. No sé qué opinión os merece. ¿Creéis que esto habrá acabado? Los videntes siguen diciendo que no, que faltan muchos meses, incluso hasta 2 años de todas estas revueltas que va a haber en México. Ahora todos pegándose codazos a ver quién va a ser el nuevo líder. En fin, esperemos que no pillen a ningún civil, como siempre decimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.